Les habla Gerardo. Usted ha escuchado el programa Derech Hashem. Usted escucha el programa Derech Hashem, el camino de Dios. Ya estoy despidiendo el programa sin haberlo comenzado. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha permitido la mañana de hoy estar nuevamente con ustedes. Pues ha renovado la creación para darnos así la oportunidad de poder gozar de sus misericordias y sus maravillas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Bondadoso es por demás. Amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550, como todos los domingos, compartiendo con ustedes las riquezas y las maravillas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, transmitiendo el mensaje de la restauración, el mensaje de la senda antigua, el mensaje donde los nazarenos se les encomendó en un principio asistir a todos aquellos que quieren regresar al camino de Dios en este proceso de conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su Mesías. Y amigo, para mí es un gran honor estar aquí con Geraldo y poder ser partícipe de esta labor y asistir a todos aquellos que desean con gran esfuerzo llegar a conocer la senda antigua y practicar la senda antigua. Lamentablemente, el desvío del origen de las cosas nos ha hecho construir ideas muy lejos de lo que el texto quería realmente decir. Exactamente, Geraldo. Y este proceso de la restauración que comienza con gran fuerza, Geraldo, y es bien interesante porque si miras el mundo académico donde comienza a estudiarse dónde se originan las cosas, tiene el mundo académico en esta área tiene más o menos unos 60 años o 70 años tal vez en esta área en particular donde queremos regresar donde se busca regresar al origen de dónde surgen estas cosas. Y es bien interesante, Geraldo, que asimismo tiene de fundación el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene aproximadamente 70 años de su fundación. Y yo decía, Geraldo, hablábamos antes de entrar al aire, que al mismo día que estaba naciendo el Estado de Israel, estaba surgiendo nuevamente la nación. En la misma tierra se había hallado, se había revelado, había llegado el momento de que se revelase unos rollos que estaban escondidos en unas cuevas. Que cuando se comenzó a analizar, según el mundo arqueológico y los que tomaron posesión de esos rollos, los dueños de esos rollos eran llamados esenios. Pero resulta ser que el nombre esenio no aparece por ningún lado en los rollos. La evidencia interna de los textos contradice eso. Exactamente. Sin embargo, cuando se analiza los textos, como usted dice, la evidencia interna, sí aparece mucho el nombre los hijos de Sadoc, los sacerdotes. Y es bien interesante, amigo que me escucha, que en ese hallazgo arqueológico en diferentes cuevas de esa región de Judea, cerca del Mar Muerto, por eso es que se llama los rollos del Mar Muerto, se encontraron prácticamente todos los libros de lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Y otra serie de libros que cuando los analizamos y los leemos, y leemos los escritos nazarenos, nos percatamos que ellos sabían que esos libros existían. Y eso ha hecho que el mundo del análisis bíblico, tratando de entender el pensamiento antiguo, donde salen las ideas, tuviera una revolución grande en su forma de pensar. Especialmente Pablo, por ejemplo, el uso de Belial, el uso del hijo de las tinieblas, el uso de ser trasladado, el uso de que somos ahora la iglesia y somos todos esos conceptos están previamente escritos en los rollos de Qumran. Exactamente. Y pensábamos que Pablo los había inventado, pero no. Eran ideas que ya existían para el tiempo de estos rollos. Y es bien interesante, Geraldo, que yo le decía a los hermanos del Ben Midrash que muchos de los rollos son más antiguos que el texto masorreta que tenemos hoy día. Sí, por varios siglos inclusive. Exactamente. Y le menciono esto, amigo, porque ambas cosas, el nacimiento del Estado de Israel y la aparición de estos rollos, están relacionados con este proceso de la restauración y el fin de la era de los gentiles, donde pronto aparecerá el Rey Mesías. Y este es el tema de hoy, el Rey Mesías. Amigos, el Ministerio Eshaim tiene un centro de estudios donde
entre estas cosas que hablamos muchas más. Nos concentramos en ayudarle al discípulo, a la persona que quiere seguir el camino del Nazareno, la enseñanza del Nazareno, a conocerse, a conocer el camino de Dios, a entender que no es simplemente una confesión de fe lo que hace que usted sufra una transformación en su vida. Mucho más que Ese es el primer paso. Es un caminar largo, que Pablo de Tarso dice que aunque piense que he ganado la batalla, no la he terminado todavía, ¿verdad? Y nosotros nos centramos en eso, en ayudar a la persona que quiere conocer el camino de Dios, que quiere en la restauración de la senda antigua, que quiere conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a su Mesías. Y nos reunimos los martes y los sábados, los Shabbat, como está instituido en la Escritura. Porque usted mira los textos nazarenos, aquello que usted llama el Nuevo Testamento, ellos se reunían en Shabbat. El concepto de reunirse domingo surge después, luego que los gentiles se separan de los nazarenos, se separan de los judíos nazarenos, de aquellos que practicaban la ley de Moisés y creían que Yeshua era el Mesías prometido por el Creador. Disculpe. Y nosotros nos reunimos los Shabbat y también los martes, donde damos diferentes enseñanzas. Tenemos una página web, www.esjaim.com, donde también grabamos nuestras enseñanzas. Mucho y estamos aquí en PAB, comprometidos con esta labor. Y como les dije antes de comenzar el programa, nosotros, el tema de hoy es el Rey Mesías. Porque este fin de semana la tradición cristiana celebra la muerte y resurrección del Mesías. Y casualmente, según el calendario judío, aunque yo no creo en las casualidades, pero casualmente, según el calendario judío, este viernes al anochecer era la Pascua. Se celebró la Pascua. Se celebró la memoria de la salida de Egipto. Y por aquí vamos a concentrar nuestro comentario de hoy, amigos, porque vamos a relacionar la salida de Egipto con la muerte del Mesías. Tantas preguntas nada por ahí, güey. Empezando, ¿qué tiene que ver lo que pasó históricamente con un pueblo de la salida de una nación con mi vida ahora? Que yo en nada estoy relacionado con Egipto y en nada estoy relacionado para esa época de la historia. ¿Cómo se relaciona? Una de las cosas interesantes era lo que hablaba yo ayer con los hermanos en el Ben Midrash. Es que el humano, cuando fue creado, estaba en perfecta armonía con este templo cósmico que llamamos la creación. Y usted diría, ¿el templo cósmico? Sí. El mismo Pablo de Tarso dice que nosotros nos movemos dentro del Creador. Oh, sí. Y cuando usted vaya al contexto de la Escritura, venga, especialmente al principio de la creación, los pueblos antiguos lo veían como la inauguración de un templo. A nosotros es que esos conceptos nos suenan medio extraños, pero para ellos no. Estaba muy claro que cuando el Creador dice que se sentó a reposar, que se sentó a reinar después de haber creado un templo y haberlo iniciado. Exactamente, Geraldo. Y bien interesante que David, en uno de sus salmos, habla de los cielos como los que guardan perfectamente la instrucción del Creador. Y bien interesante porque cuando tú analizas los textos bíblicos y mayormente miras la biblioteca de Qumran, vas a encontrar que ellos tenían gran conocimiento de la relación que tenían los ángeles con la creación. Usted, por ejemplo, el texto de Jubileos, el libro de Jubileos, donde comienza Moisés en el Sinaí y el ángel de la presencia dándole las instrucciones a Moisés. En el relato de la creación que está escrito, que se está reescribiendo en el libro de Jubileos, se nos dan una serie de detalles que no están escritos en la Torá, que son sumamente importantes porque, por ejemplo, usted va a leer a Pablo diciendo que la ley fue dada mediante ángeles, pero eso no está escrito en ningún lado de las Sagradas Escrituras. Pero en Jubileos aparece. Pero en Jubileo aparece un ángel dándole las Sagradas Escrituras, la revelación. Y mire, no, escuchen bien las palabras, no la Sagrada Escritura, la revelación se la está dando un ángel a Moisés. Y eso claramente Pablo de Tarso lo menciona en una de sus cartas. Pero es bien interesante, Geraldo, que en ese libro de Jubileo, conocido como Jubileos, se nos dice que en el primer día de la creación, el Santo, bendito sea, creó sus ministros, sus ángeles,
los ángeles que se encargan del viento, los ángeles que se encargan de las aguas, los ángeles que se encargan del fuego, los ángeles que se encargan del movimiento de los astros, los ángeles que se encargan del sol. Diferentes ángeles que tienen asignado una labor para mantener el perfecto funcionamiento de la creación. Por eso es que se llaman los ministros del gran templo. Esto es bien interesante, Geraldo, porque tradicionalmente se ha comprendido que cuando el Creador dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está pensando que es la Trinidad hablando en ese relato bíblico. Sin embargo, para los antiguos, que son los custodios de estos textos, eso no existía por ningún lado. Es el séquito del rey. Era la gran asamblea que el rey creó para el funcionamiento de su creación. Y él está diciendo a la gran asamblea, que son estos ministros celestiales, hagamos al hombre a nuestra imagen. El ser humano es una expresión de la propia creación. Cuando el humano se desconecta de la creación, pierde el propósito de su existencia, pierde su identidad, pierde lo que él es y necesita auxilio. Reconectarse. No puede solo. En la medida que se va desconectando, pierde el sentido de la vida. Se va degradando. Llega un punto en que no es nada diferente a una bestia de campo. Exactamente. Y esto es importante, Geraldo, porque yo mencionaba ayer que el Eterno dio, y esto me gusta, cogí tus palabras, el Eterno dio 10 martillazos en Egipto, 10 martillazos, para destruir la visión que tenía Egipto acerca de la vida. Y voy a usar ahora la palabra Misraim, porque no quiero que usted se transporte al Egipto de hoy, sino a la idea bíblica de Misraim. Porque usted va a encontrar que en Revelaciones el Señor fue crucificado en Egipto. Adiós, pero no fue en Israel. Pero entonces el texto dice que es la gran ciudad llamada Egipto. Y se llama Sodoma. Sodoma no queda en Jerusalén, Sodoma quedaba al otro lado. Hay un problema geográfico. Ahí tienes 3 ciudades en un punto. El autor tenía problemas. Hay un mensaje que está transmitiendo el texto. Y el último martillazo de los 10 martillazos que el Creador dio era la exterminación del primogénito. Wow. Y es bien interesante, Geraldo, que el Eterno le dice a Moisés que si no sacrificaban la Pascua y comían la Pascua y marcaban los dinteles de su casa con sangre, el ángel de la muerte iba a exterminar al primogénito, desde el que se sienta en el trono del faraón hasta el primogénito del esclavo. Y usted mira el texto en español y el texto trae problemas. Porque ¿quién es el primogénito del faraón que se sienta en el trono si el faraón todavía está vivo y un hijo no se puede sentar en el trono hasta tanto papá se muera? El texto claramente en hebreo está apuntando al alma del faraón. La última plaga de Egipto expresa el exterminio de la vida de la persona por vivir en una vida de desorden. Misraim significa limitación, estrechez. Y Egipto había desorden, porque la idolatría de Egipto trajo desorden. La vida como la veían los egipcios en ese momento era una vida de desorden. Adoraban los seres creados. Tenían una forma de vida extraña a lo que fue originalmente establecido en la formación del hombre. Cuando el hombre fue formado, fue establecido, fue creado para... cuando el hombre fue creado y fue formado para conectarse con su creador y preservar esta creación como el espacio sagrado donde el humano se iba. Fue delegado a él. Tú vas a guardar el huerto, tú lo vas a cuidar, pero cuando ese hombre cayó empezó a degradarse, se empezó a desconectar y necesitaba una forma de conectarse otra vez a su creador. La muerte del cordero en Egipto es una sombra de algo mayor que el creador iba a hacer. Porque este animal muerto, Geraldo, expresó el cese de esta plaga, es decir, el detente de esta plaga en los lugares donde se recibió la marca. Todo está curioso que tienen que marcar las puertas. Hay un debate si era por fuera o si era por dentro que eran marcadas las puertas. Es bien interesante, Geraldo, que ayer yo mencionaba que en el libro de Ezequiel se habla de una marca donde el Eterno, antes de que los verdugos, que en el capítulo 9 de Ezequiel, antes que los verdugos del Eterno, que son unos ángeles destructores, fueran a acabar con todos los que habían profanado el templo y la tierra de Jerusalén, antes de que vinieran ellos a destruir
a causar una plaga. Que más o menos lo mismo que pasó en Egipto, otra vez la destrucción y la muerte. Habían 6 ángeles y el número 7, hay un número 7 que era un escriba, le dice, por favor, márcame la frente de cada uno de los que gimen por el templo y las abominaciones que se hacen, y para que los destructores no me los toquen. Uh-huh. Y ahí es donde viene una interesante pregunta. ¿Por qué estos hombres gimen? ¿Qué saben estos hombres que el pueblo no sabe? ¿Dónde están conectados estos hombres que el pueblo no está conectado y pierden el sentido? Físicamente esos destructores no fueron vistos por nadie. Ellos operan detrás de la cortina y son las plagas de la vida que nosotros vemos en nuestro plano físico. Y estas son cosas importantes que debemos conocer. Pero fue el Cordero que murió en Egipto, que fue sacrificado en Egipto, el que detuvo esa última plaga que representa el exterminio, uh-huh, el cercenamiento, el corte de esa alma por siempre y para siempre de la vida. Y es interesante, Geraldo, porque en los evangelios vemos a Juan el Inmersor haciendo un anuncio. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y si no se hace arrepentimiento, no van a ser exterminados. Juan tenía rayos X. Interesante, ¿verdad? Y hay una gran relación entre el Cordero de Egipto y el Cordero que Juan en su evangelio presenta. Porque esa generación estaba otra vez viviendo una vida de idolatría, una vida muy parecida a la vida de Egipto, con una estrechez mental. Desorden, desconectado completamente. Desconectado, y vuelve otra vez, porque fíjate que Juan dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien interesante, Geraldo, que Moshe Haim Luzzatto, comentando en la parashá, en la sección de la Torá que habla del Cordero de Pesaj, de Pascua, dice que ese Cordero corta la tumá desde su raíz. Amigo que me escucha, la palabra tumá es una palabra hebrea que significa impureza. Uh-huh. Todo pecado engendra impureza. No toda impureza es pecado, porque está la impureza que viene de la menstruación de la mujer y eso no es pecado. La impureza que viene de dar a luz un hijo, eso no es pecado. Pero sí todo pecado engendra impureza. Y ese pecado voluntario engendra una impureza bien grande y la impureza trae desconexión. Por eso es que el libro Levítico dice que la persona no se podía acercar, estaba ritualmente impura, no podía acercarse a su creador por su estado de impureza. Lo que la Escritura quiere expresar con esto es que hay una desconexión en la persona al momento que se genera la impureza. Esto es importante, amigo, porque este comentario de Moshe Haim Luzzatto es muy importante para entender cómo Juan en su evangelio va a presentar, y es el único, porque los demás evangelios sinópticos ponen a nuestro santo Mesías haciendo la Pascua. Yeshua no celebró la gran cena. Yeshua no hizo, eso no existía en el pensamiento de esa época, amigo. Lo que pasa es que hay cosas que encontramos en los evangelios que no podemos comprender y conciliar porque no entendemos lo que los autores conocían. El pensamiento de la época. El pensamiento de la época, exactamente. Y Juan es el único que pone al Mesías muriendo en el día de la Pascua. Los demás evangelios ponen al Mesías comiendo la Pascua. Problemático eso. Y eso es problemático, porque entonces, ¿cuál de las dos versiones es la correcta? Obviamente, el autor de Juan es muy diferente a los demás. Y como decimos en el Ben Midrash, la una y la otra también. Y saludos a Mabel si me está escuchando. Juan hace algo muy diferente y para poder comprenderlo tenemos que entender lo que Juan está haciendo en su evangelio. Es su cuerpo el que comemos, es su sangre la que bebemos. ¿Quién era Juan? ¿Quién era este Juan que escribe este evangelio? ¿Era un discípulo común y corriente? Los mismos textos nazarenos nos apuntan a que él era discípulo de Juan el Inmersor. Si él era discípulo de Juan el Inmersor, sepa usted, amigo, que Juan el Inmersor era descendiente de sacerdote. Uh-huh. Y Juan el Inmersor hizo su aparición en el desierto de Judea, cerca del Jordán. Importante ese detalle. Y ese detalle es muy importante para poder entender cómo este hombre, que es sacerdote, Juan el Inmersor es sacerdote, es Cohen, su papá es sacerdote, es Elías, su mamá es descendiente de Leví, su papá es descendiente de Aarón. Él es sacerdote, a la misma vez Elías. Es bien interesante, Geraldo, porque este Juan que está escribiendo el Evangelio fue discípulo de él antes de ser discípulo de nuestro santo Mesías. Y Juan
tiene un conocimiento que los demás discípulos del Santo Maestro no tienen, obviamente por la preparación que tiene, y por eso es que hicimos la introducción en el programa hablando del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, porque los rollos del Mar Muerto nos hablan de una familia sacerdotal. Son realmente documentos que tenía sacerdotales. Una gran biblioteca de textos que nosotros no teníamos la más mínima idea que existían, aunque los evangelios. En el tiempo antiguo, ¿dónde se guardaban los tesoros? ¿Dónde se guardaban los libros? ¿Dónde eran los tesoros de la biblioteca? Eran en los templos. En los templos, exactamente. Y los sacerdotes eran los escribas, eran los que escribían la revelación. Quien tenía la revelación y la tradición, es importante anotarlo, del pueblo de Israel eran los sacerdotes. Exactamente, incluso en el libro de Malaquías dice que a los levitas se les encomendó enseñar la Torá de Hashem. Ezequiel va a enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bien. Qué interesante, porque Juan, el que está en Pasmo, que es el mismo que escribe el Evangelio, le dicen, come este rollo, y es necesario ahora que enseñes. Es la misma idea de Ezequiel. Y bien interesante, Geraldo, que dentro del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto aparece esta idea, que no es una idea, es lo que ellos están expresando. El concepto que aparece en el libro de Ezequiel, que se conoce como la Merkabah, el misterio de la carroza. La carroza donde se sentaba el Creador en la presencia divina, y era en el Arca de la Alianza. Te va a ver que el libro de Crónicas llama al Arca de la Alianza la Merkabah, la carroza del rey. Y esto es bien importante, de ahí hablaba amigo, Dios a Moisés. Porque desde ahí Dios le hablaba a Moisés. Eso está en la Torá. Y de ahí salía la comunicación. Y Juan comienza su evangelio diciendo... Decir? Muy bien, amigo. Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era la comunicación. Y la comunicación estaba delante de Dios. Y la comunicación era Dios. Y todas cosas fueron hechas por esta expresión verbal de Dios. Y es bien interesante, Geraldo, que Juan dice que esta expresión verbal de Dios se hizo visible en el Cordero, porque tabernaculizó en el Cordero, en el Cordero que es llamado Hijo. Y esto es importante porque usted va a ver que Juan es el único que presenta al Señor Yeshua, al Señor Jesús diciendo, yo hablo las palabras de mi Padre. Yo comunico. Felipe le dice, muéstranos al Padre, dice, tanto tiempo entre ustedes. No lo hemos visto todavía. El Cordero estaba seguro que la expresión verbal de Dios, que es el mismo Dios, estaba dentro de él, y cuando él hablaba las palabras de él. Esto es importante porque Juan cierra en la muerte, la resurrección del Mesías con algo bien misterioso con relación a la Merkabah, a la carroza. Pero es importante que Juan en su evangelio, para aprovechar el tiempo que tenemos, es el único que presenta al Santo Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue inmolado ante la fundación del mundo. ¿Qué sabía Juan que no sabemos nosotros? Y es bien interesante, Geraldo, que estas palabras de Moshe Hainusato guardan una gran relación. El pecado está relacionado a la impureza. Es bien interesante, Geraldo, que si el Cordero de Egipto corta la impureza de raíz para que las personas puedan salir de la esclavitud, los israelitas pudieran salir de la esclavitud que era consecuencia de esa impureza, ¿cuánto más el Cordero que el Eterno da para ello? Por eso se atreve a decir Pablo que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. O sea, fue cortada de raíz una impureza, haciéndonos libres para servir al Eterno. Esto es muy importante, amigos, porque los israelitas fueron sacados de Egipto no para hacer lo que quisieran, sino para recibir las instrucciones de Dios y ser ministros y vivir una vida de orden. Es bien interesante, donde no hay instrucción, hay desorden. Y lo que, amigos, la palabra Torah no es simplemente ley. La palabra Torah significa dar en el blanco, guía, instrucción. Cuando el Creador dio la Torah es para que los israelitas del desorden vinieran al orden. Y Juan en su evangelio presenta al Mesías como el Cordero que corta la impureza. Para Juan era muy importante que el Mesías muriera en Pesaj, en Pascua, porque él está relacionando al Santo Mesías con el Cordero de Egipto. Y con la salida del pueblo de Egipto, a la salida de nosotros, lo que se llama el mundo. Es bien interesante, Geraldo, que en Ezequiel se habla del mar de las aguas podridas.
Eso se encuentra en el libro de Ezequiel, donde dice Ezequiel, según la revelación que recibió, que esas aguas iban a ser sanadas y que en esas aguas iban a navegar muchos peces. Como las aguas amargas que con un madero fueron curadas. Y es bien interesante, Gerardo, que el santo Mesías le dice a sus discípulos que tiren las redes a las aguas y pescan muchos peces. Y esos peces se convierten en ovejas. Porque después le dice, tú me amas, pastorea mis ovejas. Esto es bien importante. Pescadores de hombres. Porque Juan, el que está escribiendo, el hijo de Zebedeo, que está escribiendo este evangelio, está viendo gran relación a la profecía de Ezequiel, donde el Eterno dice, y yo los rescataré de su inmundicia y les pondré un espíritu nuevo para que anden en mis caminos. Escúcheme bien, amigo, el Espíritu Santo no fue dado para que usted se ponga a brincar en desorden o se ponga a decir palabras que no tienen sentido. La Escritura claramente dice que el Espíritu Santo fue dado para que andes en el camino de Dios. Y en este evangelio, para comprender sus palabras. En este evangelio, Gerardo, según Juan, en las últimas palabras del Maestro, después de hacer la cena de Pascua, en este momento que Yeshua está dando su último discurso, dice, yo me voy, pero viene el ayudador. El ayudador, porque eso es lo que significa paracleto, el ayudador, que los va a asistir y les va a recordar. Eso me cuenta Ezequiel 36, donde el Eterno dice esas palabras. Hermosísimo eso. ¿Verdad que sí, Gerardo? Y es interesante, Gerardo, que Juan construye un evangelio alrededor de la importancia de este cordero. Él es el que va a decir luego que el amor al mundo y el amor a Dios no cuadran. Es ese mismo Juan que está enseñándote que tienes que cortar de raíz la impureza. Exactamente, Gerardo. Es bien interesante porque mundialmente en este fin de semana se conmemora la muerte y la resurrección del Mesías. Pero, ¿qué representa realmente la muerte del Mesías? Claramente, si usted comienza a estudiar el libro que a usted le dijeron que ya está obsoleto, usted se va a dar cuenta de lo que significó la muerte de su Mesías. Porque los eventos pasados son sombras de realidades superiores. Y lo que sucedió en Egipto es una sombra de algo mayor que el Creador iba a hacer con la humanidad entera, a través de este cordero que él mismo proporcionó, que él mismo entregó. Y si el cordero de Egipto, muy bien lo dijiste, cortó la impureza a los israelitas en ese momento, ¿cuánto más el cordero que proporciona el Creador cortará la impureza del mundo entero si comemos de él? Oye, Geraldo, me parece muy interesante leer en Juan que el Santo Maestro dice, el que come mi carne, bebe mi sangre. ¿Por qué? Pues el cordero tiene que comerse completo esa noche. Hay muchas cosas, amigo, que usted debería escuchar y aprender. Y Pesaj va a pasar otra vez. No llegará un día en que el Señor nos llamará a todas las naciones y nos va a reunir igualmente. Es bien interesante que Lucas registra que el Santo Maestro dice, cuando bebe la última copa, dice, y no la beberé más hasta que la vuelva a beber con ustedes en el reino. Quiere decir que las festividades, las leyes de Dios no han sido abolidas. Hay una copa todavía que no se ha bebido. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Gerardo? Que sea pronto en nuestros días que podamos beber con el Maestro esa copa. Es mi gran anhelo. Mi gran anhelo, que todos podamos gozar de la era mesiánica, de ver nuestro Rey que nos redimió de nuestra naturaleza. Amigos, usted escuchó el programa de Hashem. Mi nombre es Joseph. Mi nombre es Gerardo. Y nos vemos la semana próxima. Shalom.